Una pregunta que se me viene enseguida es, ¿por qué a Juan Oscar Pérez? Es decir, para vivir estas vivencias, valga la redundancia, eh, la persona tiene que tener alguna característica especial, cualquiera puede ser protagonista o interactuar con este fenómeno, o encontraste algunos patrones en los testigos que te dicen, bueno, no, tales testigos con tales características, o mejor dicho, tales personas con tales características, tienen más posibilidad de tener un encuentro con el fenómeno, digamos, ¿no? Y ahí tenemos otras dos cuestiones también. Obviamente estamos dejando de lado acá toda una serie de avistamientos que pueden corresponder a proyectos secretos, que sabemos que los hay, y todo ese tipo de cuestiones que han existido y siguen existiendo, los aviones triangulares, muchas veces confundidos con ovnis triangulares y demás. Yo estoy hablando de estas cuestiones mucho más complejas del fenómeno ovni. Digamos que cualquier persona puede estar en condiciones de observar un fenómeno. Donde yo creo que se necesita, cuando digo observar, es ver una luz, tener algún tipo de apreciación con esto, o esta luz que puede hacer un determinado tipo de recorrido. Pero a mayor interacción con el fenómeno, es necesaria, a mi criterio, una serie de condiciones que debe tener la persona para poder interactuar con él. Es decir, no es lo mismo un caso de un encuentro cercano del primer tipo, de ver una luz, que un encuentro cercano del tercer tipo, como fue el de Juan, o una abducción. A mayor cercanía con el fenómeno, considero que es necesario sí tener determinados tipos de condiciones desde el punto de vista psicobiológicos. Vos necesitas tener cierta predisposición para poder interactuar con el fenómeno de una manera mucho más cercana. Por eso, cualquier persona puede ver una luz, un movimiento errático, después de ahí diríamos si es un proyecto secreto, si es un globo o si es algo de naturaleza desconocida. Punto. Pero si de alguna manera interactuamos, la luz ya nos produce algo a nosotros en nuestro interior, ya nos comunicamos con esa luz, ya nos acercamos y demás, para que se dé todo eso, tipo de condiciones. Que no lo digo simplemente yo, sino que también hay estudios fundamentalmente del doctor Kenneth Ring de la Universidad de Nueva York, que hizo estudios con los casos de abducciones y con los casos de experiencia cercana a la muerte, donde él encontró determinados tipos de patrones en la historia de esos fenómenos. Eso fuimos a buscar en su momento con Juan Acevedo, cuando escribimos el libro Los extraños, que trata justamente de casos de abducciones aquí en la República Argentina. Encontramos en casos de Argentina, cuando investigábamos la historia de esas personas que decían haber sido abducidas, encontrábamos esa misma variable que encontró Kenneth Ring. Nosotros creemos que también que hay una variable biológica que tiene que ver con una determinada sustancia a nivel cerebral que se pone en juego, y que esa sustancia, por decirlo de alguna manera más gráfica, sería la encargada de abrir puertas para poder acceder, presenciar, interactuar con esta otra realidad, con esto de naturaleza desconocida, aquello y demás, ¿no? O sea que habría una condición psicológica y habría una condición biológica para la interacción ya completa con el fenómeno. Por eso no es lo mismo, vuelvo a repetir esto, no es lo mismo observar una luz, ver algo en el cielo y después veremos de qué se trata, que ya interactuar mucho más profundamente con el fenómeno. Este fenómeno, lo que llamamos fenómeno ovni, digamos, ¿no? Es, a ver si entiendes que quiero, a dónde apunto, es eh, un fenómeno natural o hay alguna inteligencia detrás de este fenómeno y actúa con algún propósito concreto y demás. Y ahí entramos en un terreno sumamente espinoso y especulativo. Podríamos, digamos que podríamos en algún momento, y de acuerdo a cómo posicionemos los datos, tener las dos ideas. Un fenómeno que de pronto eh, puede formar parte de algo que desconocemos totalmente, de esa otra parte de la realidad que nosotros no vemos y que solamente lo vemos acotado a nuestra parte
racional, o puede ser que esa conciencia, por decirlo de alguna manera, busque interactuar con el ser humano con un propósito. Me gusta pensar algo, y digo me gusta pensar y especular, y a manera de creencia y a manera de una especulación, que la Tierra es un ser vivo y que por qué no pensar que todo esto tenga que ver con la conciencia de Gaia, y la única forma de la conciencia de la Tierra como ser vivo para que pueda seguir viviendo es que haya una masa crítica de seres humanos que tienen otra visión distinta del mundo, como la tenían los antiguos o como la siguen teniendo los pueblos originarios. La Tierra es nuestra madre, o sea, nos cobija, y no es una roca que está por el espacio la que tenemos que destruirle. Desde el punto de vista de si algo de esto, y vuelvo a repetir, es simplemente creencia, ni siquiera lo estoy tirando como una cuestión de hipótesis, es algo que me gusta creer, por ejemplo, es que si eso fuese así, si el planeta tuviera conciencia, sería lógico que la principal especie que puede causar la extinción del planeta deba cambiar o modificarse. Y habría dos opciones. O se sacude y se saca todas las pulgas de encima como un perro, y hay maremoto, destrucción y demás, o logra que de pronto se cambie a partir de hacer impactos en la conciencia para que todo el mundo pueda empezar a pensar o ver que hay otra cosa. Pero digamos que cualquier hipótesis, no hay nada que te pueda llevar en una dirección o en otra. Acá entramos en el terreno netamente especulativo y de creencia, ¿no? En algún momento de la charla, cuando hablabas del caso de Oscar Pérez, hablabas que vos le hiciste un par de regresiones a él. Eh, Te voy a preguntar puntualmente el tema de las regresiones porque por ahí muchas veces desde la ignorancia, y me incluyo, eh, no comprendemos bien si es algo positivo o no hacer una regresión a un testigo, porque algunos dicen que por ahí se le puede influir en el testigo y hacerle decir cosas que realmente no vivió, o hacerle creer al testigo que vivió cosas que realmente no vivió. Vos como profesional nos puedes dar una respuesta adecuada, correcta sobre este tema. La regresión como herramienta para investigar, en este caso el fenómeno OVNI, pero puede servir para muchas cosas. Eh, ¿Qué tan útil es? ¿Puede influir negativamente en un testigo, en una persona? Bueno, ahí tenés un punto que es fundamental tener en cuenta. ¿Qué tipo de regresión vos estás haciendo? Porque cuando se habla de regresión, uno lo asocia automáticamente a una regresión hipnótica. En la regresión hipnótica vos podés influir con una pregunta, vos podés sembrar falsas ideas en el testigo, vos puede pasar lo que se llama síndrome de falsa memoria, donde el testigo cree que vivió una situación y en realidad no la vivió. La regresión hipnótica es profunda, digamos, por decirlo de alguna manera, por esos minutos, en un punto, la psiquis está en manos del hipnotizador. El hipnotizador, el testigo, si el hipnotizador no quiere que el testigo recuerde qué pasó en esos momentos, el testigo no recuerda nada. O sea, y ahí le meten las ideas. Y obviamente la hipnosis creo que no sirve para investigar el caso OVNI. El mayor ejemplo de eso, a mi criterio, es el caso de Betty Barney Hill, que la experiencia de Betty Barney Hill fue una fantasía de Betty creada, si se quiere, a partir de la hipnosis. Por eso cuando nosotros necesitábamos una herramienta para poder bucear en los recuerdos, bloqueados muchas veces por el temor y por el miedo, en el caso de Juan esto es muy patente, porque él mismo lo dice, de que el temor le bloqueó un montón de recuerdos, necesitábamos una herramienta para poder atravesar la barrera que ponía la propia mente. Y allí con Juan Acevedo, en el año 95, cuando estuvimos 5 años investigando casos de abducciones en distintos lugares del país, decidimos emplear una técnica a la cual le fuimos agregando algunas cuestiones personales, con conocimientos personales me refiero, que no es hipnosis. En ningún momento nosotros, a ninguna de las personas que están en el libro Los Extraños, que ahora justo se reeditó también en España, ni en las regresiones que en su momento les pude hacer a Juan Oscar Pérez,
se usó la hipnosis. Es una técnica de relajación profunda donde la persona está en total conciencia de lo que está viviendo, a punto tal que eso te permite que si vos con los gestos de la persona vos vas viendo que va vivenciando algo. Yo algún día, Carlos, lamentablemente no lo vamos a poder hacer con toda tu audiencia, pero personalmente te voy a mostrar las filmaciones de las regresiones de Juan y te vas a dar cuenta que las caras hablan de determinadas situaciones que van sucediendo, pero uno puede hacer silencios y no preguntar, porque la persona va vivenciando, es como que se abre la mente y afloran los recuerdos, y después cuando la relajación, la persona te cuenta los huequitos, digamos, que abrió la mente y afloraron los recuerdos. ¿Se entiende más o menos el concepto? No, en ningún momento la persona está inconsciente. En ningún momento, en este caso yo que hice las preguntas, puedo estar influenciando, porque la mente de la persona es como que va donde quiere y no hasta a donde yo le digo. Te voy a contar un ejemplo muy claro, muy inédito, si se quiere también. Juan tuvo una experiencia después, pero una puntualmente, que a mí me llamaba mucho la atención, le sucedió cuando fue a cazar un chancho, se perdió en un monte, te la hago corta, tiene más condimentos. Se pierde, cosa muy extraña en él. Yo lo conozco muy bien a Juan, y conozco mucho, he interactuado mucho con él. No es una persona he viajado con Juan. No es una persona de perderse ni siquiera en una ciudad. Yo me pierdo en una ciudad, él no, porque toma guías automáticamente para saber dónde está. No es de perderse. Va a cazar un chancho en un monte en San Luis. Cuando caza el chancho, el recuerdo que tenía es que vuelve y quiere volver al lugar de donde estaba, y de pronto, en una noche muy oscura de invierno, se pierde y no sabe dónde está. Le llama mucho la atención, dice, el lucero debería estar a la derecha, no está. Ese recuerdo consciente de Juan, aparece una luz. Esa luz tira un rayo de luz sobre un árbol, agarró, como temor a Juan ese encuentro, era una luz muy grande. Esa luz vuelve a pasar por encima de él, se sitúa delante y vuelve a arrojar otro rayo de luz hacia tierra, y ahí Juan interpreta que quizá le está diciendo hacia dónde tiene que ir, y empieza a seguir esa dirección y efectivamente encuentra el camino a su casa. A mí me llamaba mucho la atención ese hecho en un determinado espacio de tiempo que no se sabía qué había pasado, porque Juan no tenía registro de ese tiempo, y era habitual en él perderse. Entonces, en esta regresión de abril, lo llevo a ese momento, yo queriéndolo llevar, el momento donde él ve la luz. Y él no arranca en ese momento, arranca mucho antes, cuando los perros detectan al jabalí, él cazaba chanchos de monte, cuando detectan al chancho de monte, cuando lo persiguen, cuando pelean, cuando lastima a uno de sus perros y él lo tiene que coser, cuando levanta al chancho y lo cuelga en un árbol. Recién después de eso es donde Juan en un momento dice que no sabe dónde está y aparece la luz. Es decir, no fue al lugar donde yo le pedí. La mente de él lo direccionó desde antes, es decir, la mente se abrió y afloraron recuerdos anteriores a lo que yo le estaba diciendo. Eso se puede ver claramente. Por eso vuelvo a repetirte. La hipnosis no la considero que sea una herramienta válida para investigar este tipo de casos, porque uno puede influir sobre el testigo. En estos casos el testigo no pierde la conciencia, ve y cuenta lo que quiere contarte. Yo también lo he utilizado en terapia esto. Ve y cuenta lo que quiere contarte y lo que no. Y tiene la información suficiente como para no decir lo que no quiere decir y de pronto retrabajar después algunas cuestiones, tanto en lo terapéutico como en la experiencia en sí que haya vivido estos casos. Esta técnica la usamos en los casos que investigamos en el tema del libro de los extraños, la discutimos y no la creamos porque tomamos elementos que ya estaban, no inventamos nada nuevo, sino que adaptamos cosas. En su momento con Juan le pusimos el nombre de técnica de recuperación de recuerdos conscientes,
porque era una técnica que recuperaba recuerdos estando vos consciente y no inconsciente, justamente como inconsciente, una manera de decir, ¿no? Como estás en el caso de la hipnosis. No sé si te aclaré. Perfecto. O sea, para resumirlo en dos palabras, la técnica que ustedes utilizan es una relajación profunda, básicamente. Una relajación profunda sin llegar a la profundidad que tiene la hipnosis, donde tu conciencia queda en manos de la persona que está haciendo el trabajo, ¿no? Perfecto, perfecto. No es hipnosis. Bueno, Juan, me quedé pensando en Juan Oscar Pérez. Estamos en distintos lugares que... Sí. Néstor, para ir ya un poco cerrando esta tertulia, contanos, bueno, ya mencionaste al pasar varias veces que ustedes con Acevedo ya tienen un libro publicado, ¿no? Contanos de ese libro, dónde lo pueden conseguir la gente que está viendo este video y demás. Mirá, ahora esto fue una sorpresa de este año, algo que no esperábamos ninguno de los dos. De hecho, te vuelvo a repetir, nos reencontramos después de 20 años, volvimos a hablar con lo que era el CIFO de hace 20 años atrás. Si bien con algunos de los miembros estábamos, bueno, yo estaba trabajando con Diego Viegas, con el caso de Juan Oscar Pérez, con la Fundación Mesa Verde, con cursos que estamos dando de medicina tradicional, bueno, toda una serie de cuestiones, pero con los otros miembros del CIFO hacía como 20 años que no hablábamos, nos volvimos a reencontrar para dar a conocer el material, y en el medio de eso surgió que de pronto Reediciones de España decidió reeditar el libro. Creo que hay que buscar reediciones anómalas. Creo que a partir del 14 de mayo ya el libro, en principio por correo. Yo no estoy muy informado de todo el trabajo editorial, pero sí, bueno, la tapa del nuevo libro, e inclusive lo gratificante para nosotros, bueno, la tapa es hermosa del nuevo libro, de la reedición, y lo gratificante es que tiene el título eh, que originariamente le queríamos poner, o más o menos como le queríamos poner, que no era Abducciones extraterrestres en Argentina, que eso lo puso en su momento la editorial MC, sino que se llama Abducciones, mito y conciencia, que está más relacionado con el enfoque que uno le quiere dar, ¿no? ¿Esta versión que sale ahora es idéntica a la que salió en su momento o está ampliada, por decirlo de alguna forma? No, es idéntica, pero con un prólogo distinto, digamos, unas 10 páginas o 15 páginas nuevas, pero básicamente es la misma porque esa edición estaba agotada, digamos, ¿no? Y el otro, ¿vos tenés algún otro libro publicado aparte de este y bueno, del que vas a sacar en los próximos días? Ya tengo otro libro publicado que habla por decirlo de alguna manera, habla de un fenómeno también extraño desde otro lugar, que lo escribimos con Diego Viegas, que se llama Ayahuasca Medicina del Alma, que es todos nuestros 16, 18 años de investigación con el tema de la ayahuasca, donde ahí aparecen muchas de las cosas que uno encuentra en los casos, desde otro lugar completamente distinto, que no tienen nada que ver con el tema OVNI, pero aparecen cosas relacionadas con OVNI y fenómenos similares al fenómeno de las abducciones, ¿no? Ese libro sí todavía se consigue, es de Editorial Biblo, fue del 2013. La primera versión de Los Extraños fue del año 2000. Y el libro de Oscar Pérez que vos mencionaste al pasar que va a salir, ¿tenés sí, alguna fecha estimada o dónde se va a Mirá, publicar? el libro estaría terminado porque justamente esto nuevo que estuvo sucediendo, yo quería recoger algunos datos más para cerrar, si bien la investigación sigue. Eh, Va a estar terminado a mediados de mayo, fines de mayo. Tengo algunas conversaciones con algunas editoriales, pero también más o menos para esa fecha y obviamente con el material en mano ahí, si hay una edición concreta, o sea, pero antes de fin de año ese libro va a estar. Eso es concreto, digamos. Porque quiero también que se pueda conocer todo este tipo de cuestiones, que en un punto también complementan eh, lo de la película Testigo de Otro Mundo. De hecho, hay material que me ha cedido Alan Stivelman, que no entró dentro de la película, pero que sí me lo facilitó para poder escribir este libro, desde ya justamente, bueno, el agradecimiento a él por esto, ¿no? Pero quiero también completarlo porque me parece que se tiene que conocer
cosas como verdaderamente son. La gente va a tener una visión con el tema de la película, hay mucho más. Lamentablemente hay gente que ni vio la película, ni sabe por qué uno dice lo que dice, pero opina. Dentro de la ufología, yo estuve 20 años afuera y veo que pasaron 20 años y sigue pasando exactamente lo mismo, donde no se respeta la opinión del otro. Por eso hablaba de algo multidisciplinar. Nadie puede opinar lo mismo de un tema tan controversial como es el tema OVNI, porque tenemos un montón de variables, pero sí es importante respetar la opinión del otro. Si nos cerramos con una hipótesis, con una teoría, se terminó todo. O sea, cada uno que haga lo que a uno le guste hacer, perfecto, pero me parece que a la hora de poder intercambiar hay que respetar la opinión del otro y fundamentalmente, porque es lo que estuve viendo en las redes, yo soy de mirar las redes, no meterme en las redes. Soy un voyeur de las redes, si se quiere. Lo que he visto sí que hay mucha gente que opina de cosas sin saber, que le falta información. O sea, simplemente eso. O sea, después podemos discutir qué es lo que vos pensás o lo que dejás de pensar, pero por lo menos tener la información para discutir. Yo de hecho trato en el libro este Detrás de la Niebla, trato de poner sobre la mesa todas las evidencias que fueron apareciendo, digamos, tirando lo que uno piensa que puede ser el fenómeno, pero no cerrando la puerta a nada de lo que pudo vivir específicamente Juan en este caso, ¿no? Sí sé, y esto te lo puedo asegurar y me parece tremendamente importante, ayer vi una nota de Juan que le hizo el canal de televisión de Venado Tuerto, donde Juan dice clara y concretamente que la película sirvió para que él se sanara. Y directamente lo nombra, vos la viste, vos viste el proceso que hay, y él lo afirma en este reportaje, y obviamente a la figura también de Alan, porque le pudo dar los elementos o la herramienta para que él saliera del lugar donde estaba, y estaba mal. El Juan que nosotros vimos en Acevedo, cuando lo fuimos a ver en el 2014, no es el Juan que hoy está hablando por televisión. No es el Juan, no es ese Juan. Ese Juan de Acevedo a nosotros nos pidió que nos pudiera, con lágrimas en los ojos, que lo siguiéramos viendo y que podríamos volver a tener encuentro y que seamos amigos. Fue el pedido para no sentirse solo y aislado. Y no es el Juan que hoy lo ves en esa nota, que a mí me puso piel de gallina cuando la vi anoche, justamente de la televisión de Venado Tuerto. La película, y esto yo quiero que la gente lo sepa, porque no es simplemente el hecho de ver una película, es el proceso de sanación de una persona, si se quiere, en vivo y en directo. Como vos te escuché decir, no es una película de ovnis, es una película que toca el tema ovni, pero no es una película específicamente de ovni, es una película de una experiencia de vida y de un proceso, y que yo me animo a decir, desde mi lugar profesional, aquí sí lo hablo desde este lugar, es el proceso de sanación de una persona que había vivido un trauma, no una guerra, no un asesinato, no una violación, un trauma anómalo y que lo marcó durante toda su vida, donde vivió miedo, soledad, burlas y demás, y que justamente sanarse de ese proceso. Esto está reflejado en la película y de alguna manera esto es lo que pretendemos también contar en el libro con más detalles y cosas que hay, y muchas, y hay cosas que siguen y que no están en el libro, porque realmente todavía hay que explorar un poquito más, pero yo sí me animo a decirte que tuvimos oportunidad de investigar más de 30 casos de abducciones, el caso de Julio Plantner, que creo que es un caso también fantástico por todo lo que el caso de Julio pudo aportar, que lamentablemente Julio falleció el año pasado, y en lo personal me quedaron por poder tocar algunas otras puertas, que me parece que había mucho más ahí. Y de todos los casos que yo pude investigar, por todo lo que apareció, por la personalidad de Juan, por todo el proceso, es para mí uno de los casos más importantes que he visto. Opinión que comparte desde antes de todo esto Jacques Vallée, ¿no? Jacques Vallée habla de que el caso de Juan fue uno de los casos más importantes que le tocó investigar.
Para terminar, no, como siempre digo, me quedo con las ganas de preguntar cosas. Acá mencionaste recién a Jacques Vallée y daría pie también para hablar un poco sobre su visión del tema y cómo se compatibiliza con lo de ustedes, pero no me quiero extender más. Solamente te quiero preguntar, aquellas personas que quieran contactarse contigo por algún motivo o quieran leer sobre tus trabajos o sobre los trabajos del CIFO, ¿hay alguna página, algún correo electrónico, cómo pueden hacer para ponerse en contacto? Mira, con respecto al tema del CIFO, tenemos una página de Facebook que es CIFO El Legado, que estamos recién empezando a subir cosas y a procesar material que estaba escrito a máquina. Entonces, ese material escrito a máquina hay que digitalizarlo, hay que armarlo y bueno, ahí arrancar. Pero la página de Facebook es CIFO El Legado, pueden buscar CIFO El Legado y esa es la página del CIFO y ahí, bueno, pueden conocer un poco en qué trabajamos por aquellos años. Y no uso las redes prácticamente para compartir cosas personales. Pero la gente me puede ubicar por ahí. O sea, directamente ponen Néstor Berlanda y me van a encontrar y a partir de ahí me pueden contactar. O si no, una dirección de email que es nfberlanda@gmail.com. Eh, Néstor, pero muchísimas gracias. Realmente yo no solamente disfruté la charla, espero que la gente esté viendo el video también, sino que aprendí mucho y te, te permite tener una visión por lo menos distinta a lo que uno generalmente cree o mira del tema OVNI. Por eso siempre me agradó y me agrada hablar con vos porque es como que te abrís un poco la cabeza a mucha gente. Así que, bueno, gracias por este rato y, bueno, seguramente más adelante te voy a volver a molestar para profundizar en algún tema puntual. no, muchas gracias a vos, Carlos, y bueno, me parece también tremendamente importante lo que estás haciendo ahora, como lo que hacías en su momento con el tema del dragón invisible, con aquella página también, así que muchísimas gracias a vos por darme esta oportunidad también de comunicarme.